pues muy buenas tardes, hermanos en Jesucristo, Dios me los bendiga. Los que estamos aquí, los que están allá y los que van a poder ver este video posteriormente, Dios me los bendiga, hermanos, ojalá y se encuentren bien. Damos gracias a Dios en esta noche porque Dios es bueno. Amén. Y Dios nos permite estar aquí reunidos. Qué bendición el que nos podamos reunir, tener un lugar donde alabar y glorificar el nombre del Señor y sobre todo pues escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. El domingo decía, ¿verdad?, de los que a veces ya no traen su Biblia, ¿no? Cárguenla ahí su mochilita. Aunque no la traigas cargando ahí en tu mano para que no se den cuenta que eres cristiano, tráela en tu mochilita. Amén. Si no puedes, pues bueno, ya Dios en ese momento, pues, pero el pueblo de Dios se ha olvidado ya de cargar Biblia. Son los tiempos, hermanos, donde ya todo es tecnología, y está bien, amén, pero que no supla este libro. Pues vamos a leer, habla su Biblia en Mateo 17, hermano. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia y vamos a comenzar a hablar de este pasaje, que Dios nos dé entendimiento, que Dios, ¿verdad?, abra nuestro entendimiento en estos momentos para entender, aprender y poner por obra su palabra. ¿Ya todos la tienen, hermanos? Mateo capítulo 17 dice, versículo 14, dice: cuando llegaron al gentío, dice, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga hablando en nuestros tiempos difíciles, que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda justicia y a toda verdad, que tu palabra siga siendo luz a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Señor, que tu palabra abunde en nuestros corazones cada día más, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por este privilegio de poder anunciar tu bendita y santa palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, disponemos espíritu, alma y cuerpo, Señor, para recibir con humildad y mansedumbre tu bendita y santa palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una historia muy triste, pero de algo negativo. El Señor Jesucristo nos da una enseñanza positiva, hermano. En el capítulo 17 comienza, hermano, con la transfiguración en el monte, ¿no? Dice que subieron 3 de los discípulos con Jesús al monte, ahí donde se transfiguró, y que vieron, ¿verdad? Y que en esa visión pues vieron cómo resplandeció el Señor Jesucristo, y vieron a Elías y a Moisés. Y Pedro dijo que si le pareciera bien al Señor hacer unas enramadas ahí para que estuvieran ahí con ellos, ¿no?
Entonces, fíjense bien cómo era la escena allá arriba con el Señor. La escena allá arriba con el Señor era gloriosa, era una bendición lo que estos hombres vieron, lo que esa visión que tuvieron, lo que estuvieron viendo en el monte, ¿no? Entonces, allá arriba, hermano, era algo glorioso, pero acá abajo, en la tierra, verdaderamente estaba la realidad. ¿Por qué? Porque podemos ver, hermano, un padre muy angustiado por su hijo lunático. En aquellos tiempos, hermanos, se les decía lunáticos a las personas que pues muchas veces tenían alguna enfermedad y le echaban la culpa a la luna, ¿no? Le echaban la culpa a la luna, pero verdaderamente lo que vemos en este relato es de que era un espíritu inmundo, era un demonio lo que tenía este muchacho. Entonces, podemos ver en este capítulo 17, hermano, que la realidad está aquí, ¿no? Allá arriba pues estaba el Señor, 3 de los discípulos, Pedro, Juan y Jacob, habían subido con el Señor, pero 9 se habían quedado abajo abajo del monte donde subió, más bien, y fue la transfiguración, ¿no? Entonces, este relato, hermano, quien habla más, casi creo que vienen 3 o 4, los 4 evangelios, esta historia de este hombre, hermano, pero Marcos lo habla más claramente, como que da más detalles de esta situación con el chico enfermo. Vamos a Marcos capítulo 9. Y también comienza aquí desde el versículo 14. Dice 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y le preguntaron, ¿qué disputas con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron, ¿no? Entonces, fíjense bien, hermano, que vamos a ver un tema muy importante, hermano, cuando la iglesia falla. Los discípulos no pudieron hacer nada por ese muchacho. No pudieron hacer nada. Y había una disputa entre ellos. Dice aquí en el versículo, porque decía que, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea, que estaban ahí los religiosos, estaban disputando con los discípulos, hermano, que se quedaron abajo. Cuando llegó Jesucristo abajo, vio que estaban los fariseos de aquellos tiempos, hermano, y la gente que estaba ahí incrédula, estaba discutiendo con ellos. Dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, lo saludaron. ¿A quién vieron? A Jesús. Y le preguntaron, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Entonces, hermano, aquí podemos ver una situación muy triste, ¿no? Con un padre, con su hijo mudo, no era epilepsia porque tenía todos los síntomas de una epilepsia, espuma, crujir los dientes, ¿verdad? Pero había algo más grave. En la narrativa de Mateo dice que lo echaban al agua, lo aventaba al fuego y lo aventaba al agua para que se matara. Entonces dice, y respondiendo uno de la multitud, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hermano, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no pudieron los discípulos? Si el Señor ya les había dicho, les había dado, primero mandó a 12 y luego a 70, hermano, a que fueran y echaran fuera demonios, a que sanaran a la gente. Los mandó por todos lados y aquí la queja, la disputa era con ellos. ¿Por qué no lo pudieron echar fuera? Hoy en día, hermano, hay muchas cosas, hermano, que está fallando en la iglesia. Por eso el Señor les dice, generación incrédula,
Fíjense que era una generación incrédula. Y eso se repite, hermano, a pasar de los años, hermano, siempre ha habido una generación incrédula y perversa. ¿Cuál era el motivo por la que no pudieron echarlo? Ahí dice esta narrativa, una de las cosas, hermano, por la que no pudieron echar fuera a este demonio, hermano, era por su poca fe. Y dice, y este género, ¿qué dice? No sale, sino ¿con qué? Con oración y ayuno. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en la iglesia? Díganme sí o no, hay una falta tremenda de oración en la iglesia. Una falta de oración en la vida de muchos de nosotros. Entonces, hoy en día, hermano, la iglesia está fallando. Tú y yo, como iglesia de Jesucristo, hermano, somos responsables, somos la luz del mundo y la sal del mundo. Tenemos un compromiso y una responsabilidad de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se nos ha dado a nosotros esa comisión, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué se nos ha mandado, hermano, a predicar el evangelio a todas las naciones? Para que la gente crea en Cristo Jesús, para que la gente crea y se arrepienta y el Señor los perdone de sus pecados. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la gente no está correspondiendo? La gente no cree. Veíamos una cosa, porque muchas veces, hermanos, les queremos hablar la palabra de Dios con la Biblia que viene en el celular. Ya no cargamos nuestra Biblia para decirle, mira qué dice, lo que dice la palabra de Dios. Pero muy aparte de eso, hermano, nos falta mucho ayuno y oración, porque mucha de la gente, hermano, que le hablamos la palabra de Dios, tiene una influencia maligna, una influencia perversa. Muchos de ellos, hermanos, son atormentados por demonios. Muchos de ellos son atormentados y seducidos, engañados, hermano, por espíritus inmundos. Y a nosotros se nos ha dado esa responsabilidad. Pero hemos descuidado, la iglesia está fallando. La iglesia está fallando. Vamos seguidamente, hermano, y gracias a Dios las veces que hemos salido a llevar el evangelio, hermano, pues ha habido fruto, no como quisiéramos al 100%, ni al 90 por uno, no, ni al 60, pero sí vemos fruto. Varios de los que están aquí en la iglesia es fruto de nuestras salidas que hemos llevado a predicar el evangelio. Pero necesitamos, hermanos, muchas veces que la iglesia esté preparada, que la iglesia esté fortalecida. ¿Por qué muchos de los problemas en nuestra casa no se solucionan? ¿Por qué yo como hombre, como esposo, como padre, hermano, no puedo solucionar muchas veces los problemas de mi casa? ¿Por qué mamá? ¿Por qué la esposa? ¿Por qué la mujer? ¿Por qué los hijos, hermano? Somos constantemente derrotados en las luchas, en las pruebas, en las adversidades. ¿Por qué? Porque estamos fallando, porque hemos dejado la oración, el ayuno, hemos dejado la lectura de la palabra de Dios. Hemos dejado la lectura de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando la iglesia está fallando? Fíjate bien, un médico, por la carrera de médico es muy extensa, y terminas por decir medicina general, pues después puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y tienes especialidades en la medicina y es un campo muy amplio para estudiar, ¿no? Entonces, el médico no solamente conoce la patología de las enfermedades, ¿no? Por decir, si tú vas con un doctor, el doctor te dice, ¿sabes qué? Usted tiene altos los triglicéridos. Él tiene que saber, hermano, ¿por qué los tiene altos? No nomás tiene que reconocer la enfermedad, la patología de la enfermedad, sino tiene que saber qué es lo que está causando, hermano, esa enfermedad que él tiene. En la vida espiritual es lo mismo, hermano.
En la vida espiritual es lo mismo. ¿Qué es lo que está causando en mi vida como esposo, como padre, como familia? ¿Qué es lo que está causando en mi familia, en mi hogar, que las cosas no vayan funcionando bien? ¿Qué es lo que está causando? Entonces, la Biblia nos enseña muy claramente, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer. Así como los doctores dicen, bueno, usted tiene esto, tiene aquello, vamos a ver por qué lo tiene. Vamos a ver por qué está padeciendo esta enfermedad. Nosotros como cristianos, hermano, debemos de saber, bueno, ¿por qué yo estoy padeciendo esto? ¿Por qué no me gusta leer la Biblia? ¿Por qué he dejado la oración? ¿Por qué he dejado de congregarme? ¿Por qué he dejado de obedecer la palabra de Dios? Entonces la Biblia nos es muy clara. Fíjate bien lo que dice, hermanos, el libro 2 de Corintios. No pierdan Marcos donde estamos. No pierdas Marcos. Le dije 2 de Corintios, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 3. Entonces, hermano, así como los doctores conocen las enfermedades, pero también deben de saber qué es lo que está produciendo esa enfermedad. ¿Qué es lo que, hermano, como cristianos debemos de saber? ¿Dónde estamos fallando? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nuestro hogar? ¿Por qué nuestro ministerio? ¿Por qué nuestra vida espiritual está así? Y una de las cosas que nos enseña la Biblia, que lo debemos de hacer, hermano, constantemente. Primeramente, la Biblia nos enseña si verdaderamente estamos caminando en la fe, si verdaderamente somos verdaderos cristianos. Dice el capítulo 13 de 2 de Corintios, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe. Primero aquí nos está hablando la palabra de Dios, hermano, nos debemos de examinar. Ok, así como vamos con el doctor y nos examinamos muchas veces un estudio general, vamos con Dios. Examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe. Y luego dice, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Esto es un examen, hermano, para que nosotros nos demos cuenta si somos verdaderos cristianos, si verdaderamente estamos en la fe, si verdaderamente Jesucristo está en nosotros. Acuérdate que una de las cosas maravillosas del Evangelio es que ya no vivimos nosotros, sino Cristo está en nosotros. Esperanza de gloria. Es un misterio tremendo, hermano, que ahora Jesucristo en nosotros. ¿Cómo me voy a dar cuenta si Cristo Jesús está en mí? ¿Cómo me voy a dar cuenta si yo estoy caminando en la fe que salva, que cambia, que transforma? Muy sencillo. ¿Estoy obedeciendo la palabra? Verdaderamente cuando hago algo mal, me redarguye Jesús que está dentro, el Espíritu Santo de Dios que está dentro, me pone triste, me contrista y dice, híjole, ¿por qué lo hice? Ya no lo vuelvo a hacer. Ya, en una palabra, ya no pecamos a gusto, porque hacemos algo malo y hay algo en nosotros que nos dice la regué, perdóname Dios, ya no lo vuelvo a hacer. Si eso te pasa a ti, si tú sientes eso, no es de que sea nada más remordimiento, sino que el Espíritu Santo de Dios en ti te esté redarguyendo y digas, híjole, no he leído la Biblia, tengo hambre y sed de la palabra de Dios, necesito refrescarme con la palabra de Dios. Si tú tienes esos síntomas, hermano, y verdaderamente cada día estás obedeciendo la palabra de Dios y empiezas a dejar muchas cosas, ¿qué crees? Que el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida. Está un proceso de santificación en tu vida y empiezas a dejar muchas cosas. Empezamos a dejar la mentira, el engaño. Empezamos a dejar las malas palabras, las maldicencias. Sí, empezamos a dejar muchas cosas. Es muy importante, hermano, que dentro de las iglesias verdaderamente haya cristianos por convicción y no por emoción. Que verdaderamente estemos convencidos de que somos cristianos, que verdaderamente somos seguidores de Cristo y de que ahora Cristo Jesús mora en nosotros. De otra manera, hermano, nomás vamos a estar jugando la parte. Entonces, aquí nos dice, examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe
¿O no conocéis vosotros mismos si Cristo Jesús está en nosotros? Dice, a menos de que estemos reprobados. A menos de que estemos reprobados. ¿No? Entonces, cada uno debemos decir, híjole, sí, ahí voy. Sí, ya no, hay algo dentro de mí que me está, no me siento ya bien. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, hermano, ahora ya no podemos hacer las cosas, pecar sin sentir nada, conducirnos mal como si nada pasara. No, si somos cristianos, algo incómodo hay en nosotros y decimos, Dios, perdóname, ya no lo quiero hacer. Si eso pasa en tu vida, hermano, y te está llevando a un cambio, a una transformación, quiere decir que Cristo Jesús está obrando en tu vida. Pero si no, hermano, tienes que esforzarte, Señor, y empezar a pedirle al Señor, Señor, cambia mi vida, transforma mi vida. Verdaderamente creo en ti, ¿no? Ahora, fíjate bien, no nomás se nos manda a examinarnos a nosotros mismos si somos cristianos. También la Biblia, hermanos, se nos manda a examinarnos cómo está nuestra vida espiritual. Ahí mismo, en 1 de Corintios, y esto lo hacemos cada mes, 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. Fíjense bien, aquí nosotros celebramos la Santa Cena cada primer domingo de cada mes. De hecho, no la vamos a celebrar este domingo porque vamos a participar de la Santa Cena en el día del aniversario. Entonces, cada mes nosotros celebramos la Santa Cena. Este capítulo 11 habla de la Cena del Señor, de la comunión. Entonces, hermano, voy a leer desde el 26. Dice, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera, fíjense bien, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, fíjate bien el 28, lo que dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese uno a cada a sí mismo. Estos versículos, este pasaje, hermano, nos lleva a hacer una evaluación de cómo está mi vida espiritual. La otra me lleva a examinarme si verdaderamente soy cristiano. Ok, ya soy cristiano. Sí siento todo eso, pastor. Sí, ya no peco a gusto. Yo cuando ya hago algo mal, ya no me siento a gusto. Algo pasa en mi pastor. Ok, eres cristiano. Pero ahora, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu comunión, tu relación con Dios? Ayer hablaba, hermano, predicaba yo en Yunque. En los últimos días como cristianos, hermano, debemos de vivir, hermano, conforme a la carta de primera de Pedro, debemos de vivir, hermano, comprometidos con el Señor. Lo que Pedro hablaba ahí, hermano, era un compromiso, allá no vivir conforme a la carne, allá no darle que las obras de la carne se manifiesten en nuestra vida, sino que se manifieste el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿No? Entonces, hermano, aquí el probarnos a nosotros mismos. Entonces dice el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué se manifiesta en mi vida? ¿Las obras de la carne todavía? ¿O el fruto del Espíritu Santo en mi vida? Entonces, muchos de nosotros, hermano, la iglesia está fallando. Por eso, hermano, hoy muchas cosas ya no suceden dentro de la iglesia. Hay doctrinas, hay enseñanzas, hermano, que los milagros ya no son para este tiempo. Que nada más fue en aquellos tiempos. Y yo estoy en contra de esa enseñanza y de esa doctrina. Entonces, ¿para qué dejó todo esto el Señor Jesucristo? Este género no sale solamente
con oración y ayuno. Hubieran puesto, ¿saben qué? Esto nada más en ese tiempo, ya después ya no lo van a poder hacer. Porque nada más es aquí, porque yo estoy aquí, el Señor Jesucristo está aquí, ya después no se va a poder hacer nada acerca de eso. Yo no leo ningún pasaje de la Biblia que eso diga. Entonces, hermano, hay dos maneras, ¿no? ¿Por qué la iglesia está fallando? Porque muchas veces no nos examinamos. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nuestra vida, nuestra comunión y nuestra relación con Dios no está muy bien. Entonces, si nosotros queremos ver nuestra vida cambiada, nuestra familia cambiada, nuestro matrimonio cambiado, nuestros hijos cambiados, pues tenemos que verdaderamente hacer conforme a la voluntad de Dios. Si queremos, cuando vayamos, hermano, y prediquemos la palabra y la gente, hermano, se empieza a convertir, empieza a creer y todo eso, hermano, tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has orado por un endemoniado? O por alguien que tiene una opresión demoníaca. ¿Cuántas veces has orado y has reprendido en el nombre de Jesús ese demonio y el demonio ha salido? ¿Cuántas veces? Hace tiempo aquí llegó una muchachilla. Se hacía, yo creo, ¿verdad? Pero como que se estaba haciendo, ¿verdad? Pero me agarró, me jaló, me sacó. Y hacía así como muy feo, ¿no? Y hasta me rompió un botón. Pero ¿cuántas veces has pasado la experiencia de orar por alguien que esté así de esa manera? Hoy mucha gente dice, no, pues son manifestaciones de la carne. No, pero hay mucha influencia demoníaca. Hoy en día, hermano, hay mucha influencia demoníaca en la gente, en el mundo. Gente, hermano, practicando la santería, la brujería, dándole culto a puro demonio. Y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. La gente, hermano, los santeros ganando mucha gente, los satanistas ganando mucha gente, los budistas, hermano, ganando mucha gente. Y nosotros vamos, hermano, y fíjense bien cómo ellos sí convencen a la gente para que se unan a ellos. Y nosotros vamos y les hablamos de Cristo, y no quieren. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que nos hace falta? Consagración. Nos hace falta consagración y santidad. Nos hace falta, hermano, obediencia a la palabra de Dios. Nos hace falta hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos que pagar un precio. El Señor Jesucristo no es el genio de la lámpara maravillosa y tú le pides y Señor te pide esto y lo va a hacer. No, todo Dios va a obrar conforme a su voluntad. Dios va a hacer conforme Él quiera. Pero si nosotros no vivimos, hermano, conforme a su voluntad, pues ¿cómo? Entonces, aquí se nos está diciendo, hermano, por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, ¿ok? Entonces nos probamos. Sí soy cristiano, bueno, soy cristiano, pero ahora me examino cómo está mi vida espiritual. ¿Cuánto tiempo tengo que no oro? ¿Cuánto tiempo tengo que no leo la Biblia? ¿Cuánto tiempo tengo que no me comprometo con Dios? ¿Cuánto tiempo tengo que me he alejado y me he apartado de Dios? Eso, hermano, es muy grave hoy en día en la vida espiritual de muchos de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque todo eso, hermano, trae consecuencias a nuestra vida. Fíjate bien lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Ahora, fíjate bien, no es que hay una enfermedad en la vida diaria. ¿Cómo se llaman a la gente que siempre dice, ay, estoy malo de esto, estoy malo de aquello, estoy malo, todo me duele? El hipocondriaca, ¿no? ¿Verdad? No se trata de ser hipocondriacos espirituales, ¿no? Pero sí debemos de estar cada día viendo cómo estamos. ¿Cómo estamos, Señor? Muéstrame mis errores, aún aquellos que me son ocultos. Muchos de nosotros, hermano, cometemos errores.
y ya se los he dicho, todos los ven, menos nosotros. Y es importante una manera de examinarnos. Señor, muéstrame mis errores, ¿dónde estoy fallando? Porque, es que yo veo que toda la gente se da cuenta y me dice, pero yo no me he dado cuenta. Dice Hebreos, hermano, capítulo 2. Por tanto, fíjense bien, hermano, por tanto es necesario, 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hermano, seamos diligentes. O sea, debemos de tener, hermano, ayer hablaba de compromiso y de responsabilidad y de sabiduría. O sea, hermano, esto es palabra de Dios. No podemos, hermanos, tener en poco la palabra de Dios. No podemos ahorita recibir la palabra de Dios y luego vomitarla cuando nos vamos. La palabra de Dios, hermano, tenemos que ser más diligentes en lo que oímos. Dice aquí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, ¿cómo escaparemos nosotros? Y eso es un descuido hoy en día. Hoy hay mucho descuido, hermano, en nuestra vida espiritual. Es un tiempo muy difícil. La Biblia habla que en estos últimos tiempos iba a haber un tiempo de apostasía, no tiempos mejores. El enemigo quiere destruir tu familia, te quiere destruir a ti. El enemigo quiere, hermano, que nosotros nos desanimemos, que nos alejemos de la iglesia. No podemos descuidar esto, hermano. Esto es la vida eterna. Esto trae bendición, trae seguridad, pase lo que pase en nuestra vida, hermano, porque todas las cosas que nos suceden a nosotros, hermanos, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos vienen para bien, pero tenemos que mantenernos firmes. No podemos descuidar, hermano, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú como esposo, si tú como esposa, como padre, como madre, descuidas el evangelio, estás descuidando tu vida, estás descuidando tu familia y tu matrimonio. Los jóvenes están descuidando su vida. No podemos, hermano, ser negligentes, sino diligentes en lo que estamos oyendo, escuchando. A veces ponemos más atención a lo que dice el mundo que lo que dice Dios. Y eso es un descuido muy tremendo. Y la iglesia, hermano, hoy en día estamos fallando. Porque vamos y oramos por los enfermos. Y en lugar de sanar, se mueren. En lugar de que no está pasando nada. Vamos y oramos por los matrimonios, y oramos por las familias, y oramos por los jóvenes, y oramos por las mujeres solteras, las madres solteras, los padres solteros, y oramos por los ancianos, por las viudas, y no está sucediendo nada. Así como estos hombres que le llevaron a un muchacho endemoniado y no pudieron hacer nada. Hasta que no vieron al Señor Jesucristo que bajó y venía con los otros 3 apóstoles, le dijeron, es que lo trajimos a tus hombres, los trajimos a ellos, y ellos no pudieron hacer nada. Y ahí Jesucristo se dirige, hermano, no nomás a los apóstoles, se dirige a toda la gente que estaba reunida, a los escribas y toda la gente que estaba ahí reunida. Le dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Aquí el Señor Jesucristo les estaba enseñando. Era necesario, hermano, que caminaran por fe. Ya se los he dicho, como cristianos, hermano, la fe es muy importante en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de ser fortalecidos cada día en la fe. El Señor Jesucristo no iba a estar siempre con ellos. Y Jesucristo quería encaminarlos a la fe verdadera.
Y les dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Entonces, el descuidar, hermano, el descuidar nuestra vida espiritual trae consecuencias muy graves. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Fíjate bien lo que quiere decir, ¿qué es descuido o descuidar nuestra vida? El descuido es la omisión, la negligencia, la falta de cuidado. Oye, hermano, mucha gente va y se cuida y su aspecto y se hace rayitos y todo y se pone pupilentes y vamos al gimnasio y empezamos y nos cuidamos muy bien. No debo de descuidar mi salud, no debo de descuidar, y eso está bien, hermano. Qué bueno que hagan ejercicio, qué bueno que se dan su manita de gato las mujeres y los hombres también, qué bueno, no, eso no es malo. Lo malo es que haces eso pero descuidas lo otro. Por eso la palabra de Dios que dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, ejercítate para la piedad, porque eso es provechoso en esta vida y en la venidera. No es malo que hagan ejercicio, no es malo que las mujeres se embellezcan, no es malo. Lo malo es que están descuidando lo espiritual por lo terrenal y lo carnal. Eso es lo malo. Pero cuando te embelleces, te cuidas y todo eso, hermano, y también te preocupas por cuidar tu salud espiritual. No podemos descuidar nuestra salud espiritual, es importantísimo. ¿Por qué debemos de estar sanos, hermano, espiritualmente? Porque continuamente vamos a enfrentar situaciones con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el trabajador, con el patrón, con el compañero, con los vecinos. Vamos a enfrentar situaciones muy difíciles. Y si yo no estoy sano en la fe, si yo no estoy fortalecido en la fe, ¿qué me va a ganar? La carne, y va a salir el Gerardo viejo, y va a salir el peleonero, el maldiciente, el grosero, el vendador. No, tenemos que actuar en esas situaciones como Cristo actuó en las situaciones cuando enfrentó las situaciones fuertes. ¿Cómo actuó Cristo? ¿Se aventó un tiro cada vez con los fariseos y los escribas? No. Cuando Pilato le dijo: eres rey de los judíos, pues tú lo has dicho, yo no. No. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a actuar? Entonces, es muy importante, hermano. Dice: es la omisión, negligencia, falta de cuidado, olvido, inadvertencia, desliz. No cuidar de las cosas o no poner en ellas la atención o diligencia necesaria. Eso es el descuido. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Dios nos ha confiado algo. ¿Qué nos ha confiado? Su palabra. Y somos negligentes, la hemos descuidado. No estamos dando el fruto que deberíamos estar dando. ¿Por qué Dios le quitó la palabra a los judíos? Porque no hicieron el fruto que tenían que haber hecho. Y ahora esa palabra nos la confió a nosotros para poder dar el fruto que el Señor quiere. Y la hemos descuidado. La iglesia está fallando. Estamos fallando como iglesia. Y eso ha pasado en todos los siglos desde que Cristo vino, porque le dijo generación. Entonces, las generaciones, hermano, hay muchas generaciones incrédulas, no creen en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, fíjate bien, algunas de las características, hermano, del descuido espiritual. Ya vimos que la negligencia. ¿Qué es la negligencia también? Falta de aplicación. O sea, no estamos teniendo cuidado con lo que estamos oyendo. No tenemos temor de Dios. Somos negligentes. Oímos la palabra de Dios o la leemos y, pues aquí dice el Señor que tengo que hacer eso, pero no lo hacemos. Somos oidores olvidadizos. Ya lo hemos visto mucho eso. Somos oidores olvidadizos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas es la característica, hermanos, del descuido, Somos negligentes. Dejamos de leer la Biblia. Nos descuidamos tan tremendamente. Pereza espiritual. Dice que no nos hagamos perezosos.
¿no? ¿Hay pereza espiritual? Sí, hay pereza espiritual. Vamos a la iglesia, siempre se te van a presentar mil situaciones para que tú no pases por esa puerta. Siempre como cristianos. Entonces, hoy no voy a quedar, voy a descansar, estoy muy cansado, ¿no? Y hay pereza, y vas a leer la Biblia, y agarras la Biblia y te acuestas así. Y ya cuando te das cuenta, no leíste nada. Voy a ayunar. Ahora sí, desde un día antes dices, voy a ayunar, ahora sí, voy a ayunar. Y de repente llega tu mamá con los tamales de la torre. Y dices, santo Jehová. O con las garnachas ahí bien calientitas, crujientes. Y nos descuidamos. Y todo eso afecta a la iglesia, sí. Afecta a mi vida espiritual, sí. Afecta a mi familia, sí. Afecta a mi matrimonio, sí. Afecta a mi diario vivir, sí. Sí lo afecta, hermanos. ¿Cuánto tiempo tienes, hermano, que no ayunas? No me digan. Examínense ustedes mismos. ¿Cuánto tiempo tenemos que no ayunas o no ayunamos? Por lo regular aquí cada mes ayunamos. Pero otros dicen, es que no puedo, pastor. ¿Por qué no puedes? Es que debo de traer algo bueno. Pues está bien. Esos que dicen, voy a ayunar sin tomar café, ese no es ayuno. No nos engañemos. Voy a ayunar no viendo televisión. Santo Jehová. Voy a ayunar no yendo al cine. No, pues eso no es ayuno. No, la verdad, no sé quién nos ha enseñado a ayunar así, la verdad. Yo no sé quién nos ha enseñado a ayunar así. No, hermano, eso no es ayuno. Ayuno es no probar nada. Eso no es probar nada. Nada, hermano, eso es ayuno. Si no son 3 horas ayunas sin probar nada. 4 horas, 5 horas, pero estando con el Señor. Porque a veces, ayuné, pastor, y no, debería de ver qué lucha, hubiera visto qué lucha tuve en el trabajo, en el pecero, en el metro, estaba ayunando y no, todos los demonios, no, eso no fue ayuno, fue una malpasada nada más. Nomás te malpasaste. Ayuno es que estés con el Señor, a solas con el Señor. Ese es ayuno. Si son 3 horas a solas con el Señor ayunando, encerrado ahí, Señor, ten misericordia, ayúdame, Señor. Eso es ayuno. Moisés cuando ayunó, ¿a dónde se fue? 40 días, 40 noches, ¿a dónde? En el monte Sinaí. Jesús cuando ayunó 40 días en el desierto. No se fue ahí, no anduvo ahí en Galilea, no, se fue al desierto y ahí fue tentado por el demonio. Entonces, negligencia, pereza espiritual. Fíjate bien, hermano, otra de las características, hermano, del descuido espiritual viene la ociosidad. Ociosidad. Por eso en el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia que se ocupen de sus negocios, que el que no trabaje, que no coma, que verdaderamente se pongan a hacer algo, hermanos. Entonces, yo los invito, hermano, por eso siempre hay la invitación aquí en la iglesia, hermanos, ocúpense en algo en la iglesia. Si no es aquí adentro, allá afuera. Yo cuando empecé en la iglesia, hermano, yo me iba afuera y a repartir folletos. Pero es una de las características, hermano, del descuido espiritual, el conformismo. ¿Sabes qué está pasando? Hay mucho conformismo hoy dentro de las iglesias. Te conformas en la condición que estás. No quieres salir más adelante. No quieres esforzarte más. Pues así me la llevo. Y te conformas a la vida espiritual, a la comodidad espiritual que tienes ahorita. Hay un conformismo tremendo. Y la palabra de Dios nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Hay mucho conformismo dentro de las iglesias cristianas. Te conformas, hermano, que tu familia esté así. Te conformas que tu matrimonio esté así. Nos conformamos que nuestros hijos estén así. Nos conformamos, hermano, hay un conformismo tremendo.
No queremos esforzarnos, salir adelante, cada día resplandecer, hermano, levantarnos, hermano. No, la palabra de Dios dice, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No queremos hacer más, no queremos llevar la carga una milla más. Nos estamos conformando con venir nada más, nos estamos conformando con levantar las manos, escuchar un mensaje de la palabra de Dios y hasta ahí nada más. No queremos hacer más de lo que nos manda la palabra de Dios. Hay un conformismo tremendo y la iglesia sigue fallando. La iglesia sigue fallando. Esfuércense, mujeres, esfuércense, varones. Ayer era día de yunque. Supuestamente los hermanos tenían que ir. Y a ver, hermana, mi hermana me dice, no voy a ir porque van a ir los varones. Vale, hermana, no fue Luis y Carlos. ¿Dónde están los varones? No sé si mi hermano, ¿venís a la iglesia? ¿Veniste? Perdón, varón. Perdón, me acordé ya después. Y le dije a Carlos, no le avisaron a Gabriel. Dice, Gabriel iba a pasar por él. El otro Gabriel. Y ahorita me dejas tu teléfono. ¿No? Pero, y sí me acuerdo que él dijo, voy a estar ahí con los varones, pero bueno, ya lo pasado, dijo Pepe, ¿no? Entonces, hermano, hay un conformismo tremendo. Esas son características, hermano, de un descuido espiritual. Yo no me puedo, dice la Escritura que estemos contentos cualquiera que sea nuestra situación, no conformes. Yo no estoy conforme con muchas cosas, pero me tengo que esforzar y tengo que luchar y tengo que batallar. Las cosas no son de la noche a la mañana. Dios va cambiando, Dios va transformando, Dios va supliendo nuestras necesidades conforme a sus riquezas de gloria, pero no podemos conformarnos en nuestra vida espiritual. Siempre tienes años en el cristianismo y sigues en lo mismo. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Debemos dejar que Dios use nuestras vidas, que seamos vasos útiles, vasos para honra, no para deshonra. Que mi vida y todo lo que yo haga glorifique a Dios, no buscando mi propia gloria. Fíjate bien lo que dice Proverbios capítulo 19. Fíjate bien, de las características que estábamos hablando del descuido espiritual viene negligencia, pereza espiritual, ociosidad y conformidad, ¿no? Conformismo. Dice el Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño. Aleluya. Por eso todos a veces parecemos caballos lecheros, donde nos paramos nos dormimos. Llegamos y ahí nos dormimos. Porque hay pereza espiritual. Y luego dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá de hambre. Fíjate bien, los cristianos que hemos descuidado, los cristianos que descuidamos nuestra vida espiritual, los cristianos que nos hemos alejado, los cristianos, hermano, que nos hemos hecho negligentes, hermano, padecemos hambre. Y si por eso los domingos llegas, hermano, cansado del camino, llegas que no te aguantas, llegas de una manera, hermano, arrastrando, ya entras ahí por esa puerta arrastrando la cobija, porque toda la semana fuiste negligente, no te fortaleciste, no leíste, no oraste la palabra de Dios. Y llegas el domingo, ay, pastor, vengo cansado del camino, sediento de Cristo. Pues sí, pero Jesucristo diariamente nos dice, el que tenga sed, venga y beba del agua gratuitamente. Es gratuitamente, o no sé, si no tengas Biblia, o hermano, nadie nos cobra por leer la Biblia. Nadie. Pero mucha gente tiene tanta hambre de Dios los domingos. Por eso a veces yo les digo cristianos camellitos, porque
Se alimentan el domingo y llenan sus jorobas de agua los domingos, pero toda la semana no leen y no oran. Por eso ya cuando vienen el domingo, pues ya cuál agua traen, nada traen, ya vienen cansados, tienen hambre. Fíjate bien, Apocalipsis capítulo 3. Estamos fallando como iglesia, hermanos, tremendamente. Debemos de examinarnos, debemos de ver cómo está nuestra vida espiritual. Primeramente, si somos cristianos. Segundo, pues, ¿cómo está? Si ya sé que soy cristiano, bueno, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿No? Ya lo vimos eso. ¿Por qué? Porque esas son las características. Entonces dice el capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras. ¿Sabes qué? El Señor conoce tus obras. Que ni eres frío, ni eres caliente. Dice aquí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia de la Odisea, es la iglesia actual que estamos pasando en estos últimos tiempos. Una iglesia, hermano, tibia. Una iglesia que ni somos fríos, ni somos, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo está, hermano? Ay, más o menos. ¿Cómo está su familia? Pues ahí la llevamos. ¿Cómo está su matrimonio? Pues, ¿para qué le digo? ¿Usted sabe? Hay más, ahí la llevamos con nuestras luchas y pruebas, pero ahí vamos. O sea, hermano, siempre les he dicho, ¿bien o mal? ¿Cómo va tu familia? Está mal. Aleluya, pues vamos a orar. Bendecido, hermano, bendecido, pastor, mi familia, bendecido mi matrimonio, bendecido en el trabajo. No, pues hay bonas o menos. Frío, caliente, pero tibio, dice la palabra de Dios, nos va a vomitar el Señor. Y así está la iglesia hoy. Una iglesia, hermano, muy tibia. Las iglesias de Jesucristo hoy en día están muy tibia, hermanos. Porque hemos descuidado, hermano, la meditación, la reflexión, la lectura, la oración de la palabra de Dios. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, no tenemos el poder. No tenemos el poder, hermano, o la fortaleza de tener en una situación de familia, de trabajo, no tenemos el dominio propio. No podemos frenar la lengua. Nos gana la lengua. No tenemos dominio propio. Explotamos, parecemos cerillitos, nomás un rozoncito y nos prendemos. ¿Por qué está la iglesia así? Porque hemos descuidado, hermano, las cosas de Dios, las cosas espirituales. Las cosas espirituales las hemos descuidado. Vámonos ahí a Marcos, vámonos a Marcos. Ahora, vamos a Marcos y luego nos vamos a ir a unas citas. Marcos capítulo 9. Dice la palabra de Dios. Entonces dice aquí, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traerlo, ¿no? Hermanos, necesitamos aprender qué es verdaderamente la fe, hermanos. Hay mucha incredulidad hoy dentro del pueblo de Dios. Te voy a decir una cosa, cuando empezamos como cristianos, en serio que a veces es muy difícil, hay incredulidad en nuestros corazones. Pero tenemos que ejercitarnos en la fe. Ya cuando, hermano, porque a veces, ¿por qué hay mucha incredulidad cuando empezamos en el cristianismo? Hermano, porque nuestra mente nos empieza a ganar. El enemigo empieza a bombardear tu mente. No creas, ¿cómo
¿Cómo lo va a hacer Dios? No. Y empieza el diablo a bombardear tu mente. Entonces es muy difícil creer, hermano, al principio. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado muchas veces de que Dios puede hacer algo? De que Dios tiene el control, de que Dios es soberano. Muchas veces hemos dudado. Pero a esta altura, hermano, ya mi fe debe de estar ejercitada. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu trabajo, de tu negocio, de tu escuela. Dios tiene el control de todo. Y todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aunque se vean que van en contra nuestra, no. Dios está utilizando todo eso para tratar con nosotros. Dios nos está formando. Dios nos está perfeccionando. Porque Dios empezó una buena obra en cada uno de nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Eso es lo que hace Dios. Pero no podemos descuidarnos. ¿Por qué estamos fallando? ¿Por qué la iglesia está fallando? ¿Por qué los discípulos fallaron? ¿Saben por qué? Fíjense bien. Lucas capítulo 22. Fíjense bien, dice en el versículo 39, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Mateo capítulo 26, fíjate bien lo que dice Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Del 41 ¿cuántas veces hemos estado tristes, hermano? ¿No? Hay veces que una de las cosas que los apóstoles sabían o fueron tardos para entender era que Jesucristo pues se iba a ir, ¿no? Hasta le preguntaron, ¿a dónde vas, Señor? Muéstranos el camino. Le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, una de las cosas que también influye mucho en nuestro descuido espiritual, hermano, es la tristeza, la pereza. Ya les dije, hermano, la depresión. Yo he conocido gente muy depresiva, hermano, por situaciones que les han sucedido. Hace tiempo me decía una persona, pastor, mi hermana se está muriendo de depresión. No quiere salir, no quiere comer, nomás se la pasa, duerme y duerme. Fíjate bien lo que dice aquí, en el 38. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está, ¿qué? Muy triste. ¿Estaba depresivo el Señor Jesucristo? No. Cuando suceden esas cosas, hermano, fíjate bien, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Y qué dice Santiago? Si alguno está triste, ¿qué dice? Haga oración. No se deprima, haga oración. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Fíjate bien lo que te voy a decir. Muchos de nosotros sabemos, hermano, cuando se vienen problemas difíciles. Y es lo que tenemos que... Jesucristo sabía a lo que había venido y lo que iba a pasar. Por eso les, Padre mío, si tú quieres que pase yo esta copa. Por eso les decía que muchas veces tenemos que estar fortalecidos. Si ya sabes que viene la consecuencia de algo, viene un problema grande, en ese momento tenemos que estar orando. En ese momento tenemos que estar clamando a Dios. No cuando ya, si ya sabes
que viene y estás como la fresca lechuga sin hacer nada. No, tenemos, aquí dice, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló que, así está la iglesia, vamos a orar. El Señor nos dice: vamos a orar para no entrar en tentación, para estar fortalecidos. Estamos durmiendo. Estamos durmiendo. Dice, estaban durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Así que no pueden venir 1 hora los viernes, hermano. No puedes estar orando con el Señor 1 hora todos los días. O no podemos, dijo el otro. Dice: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. ¿Pero qué? La carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El cansancio, hermano, otra de las cosas, hay mucho descuido. Tu trabajo. Hay gente que se compromete con tanto en este mundo, hermano, que ya no te da tiempo de leer la Biblia ni de orar. No hay tiempo. Quieres orar y tu espíritu está presto para orar, pero nos pasa como les digo: quieres orar acostado, bien tapadito, pues ¿cómo? Te va a ganar el sueño. Te va a ganar el sueño. Tu espíritu está presto. Sí, yo quiero orar, yo quiero orar, yo quiero orar. Pero una de las consecuencias que hemos descuidado mucho es la oración. Hemos descuidado la oración, la obediencia, la lectura de la palabra de Dios. Por eso, hermano, como iglesia, no estamos haciendo muchas cosas que es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso para con Dios. Estaban durmiendo y dice aquí, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos, ¿qué dice? Estaban cargados de sueño, estaban cansados. Yo porque, bueno, yo tengo, pues a la hora que quiero me puedo dormir, ¿no? Pero no me duermo, hermanos. Yo no trabajo, no trabajo en lo secular, pero mi esposa me dice: duérmete un rato. No, que no voy a andar a dormir. Descansa, no. Pero ustedes que trabajan, llegan cansados, ¿sí o no, de trabajo? Llegan cansados de trabajo y lo que quieren que es llegar luego a la camita y descansar. Pero ¿por qué llegas tan fatigado, fatigada del trabajo? ¿Por qué no nos ordenamos y dejamos algo para que yo tenga fuerza y fortaleza para poder llegar a orar y estar con el Señor un tiempo? Así está la iglesia hoy, hermano. No pueden orar 1 hora. ¿Por qué? Porque el cansancio te acaba, tu trabajo te acaba, tus responsabilidades te acaban. Y ya no tienes tiempo de orar ni de leer la Biblia, y pues menos de ayunar. Ay, ¿cómo voy a ayunar, pastor? Pues yo trabajo, necesito alimentarme bien. Pero el ayuno es bueno, hermanos. El ayuno es bueno. La verdad. Y no nomás para lo espiritual. Hoy está comprobado científicamente, hermano, que el ayuno es bueno para la salud también. ¿Cuánto tiempo tiene que no ayunan? No me digan. Entonces, dice aquí, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes, ¿no? Y vino otra vez y halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansar. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos
de pecadores. Entonces, hermano, una de las cosas que estamos fallando, hermano, como iglesia, es en la oración, es en la lectura, es en la palabra. Vámonos a Marcos capítulo 9 para ir terminando. En el versículo 21 dice: Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Desde niño. Era ya tiempo, mucho tiempo, hermano, que el muchacho estaba así, ¿no? Desde niño le sucedía eso. Y muchas veces le echaban en el fuego, dice, y en el agua, ¿para qué? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermano, tenemos que estar orando mucho por nuestros jóvenes. Por nuestros jóvenes. Es algo tremendo lo que está sucediendo en estos últimos tiempos con nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. El enemigo quiere destruir nuestras familias, hermano. Dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda ¿qué? Mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pensamientos, hermanos, de incredulidad? ¿Cuántos de nosotros ha pasado la incredulidad por nuestra mente, por nuestro corazón? Y a veces dudamos de que Dios tenga el poder y el control de la situación que estamos pasando. Este padre, hermano, yo te voy a decir una cosa. A veces nosotros como pastores fallamos. A veces los líderes que están en las iglesias fallan. Como los discípulos de Jesucristo fallaron y no pudieron echar fuera este demonio. Pero este padre no dejó de buscar a Dios. Mucha gente, es que el pastor, es que los hermanos, y se enojan con Dios. Es que el pastor no pudo, se oró y no sané, y mejor me voy a ver quién me sana. No, este padre, a pesar de que los discípulos no sanaron a su hijo, no lo hicieron libre, hermano, él persistió en buscar a Jesús. Jesús todo lo puede, hermanos. Nosotros como pastores, como líderes de las iglesias, como hermanos de las iglesias, a veces fallamos. Acuérdate que somos hombres y somos carne. Acuérdate que mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, vamos a fallar, pero el único que no falla es Dios. Por eso nuestra confianza debe de estar en Dios. En Dios debe de estar nuestra confianza. Y le dijo él, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Se acuerdan de aumentanos la fe? Estas últimas prédicas hemos hablado mucho acerca de la fe. ¿Por qué hemos estado hablando de la fe? Dios nos está hablando, hermano, porque Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y es donde estamos fallando. Y luego dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, ¿no? Y dice el 27, pero Jesús tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Y ya después, yo creo que ya se había ido toda la gente y los discípulos estaban ahí intrigados, ¿no? Los discípulos, yo creo que estaban intrigados y le dijeron, Señor, venga para acá. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, a solas con el Señor. Es algo muy importante, hermano, que nosotros debemos de hacer. Señor, ¿por qué yo no lo pude hacer? ¿Por qué oré por esta persona y no pasó nada? ¿Por qué le hablé el evangelio a esta persona y no me quiso escuchar? Posiblemente el enemigo no permitió que te escuchara por otra cosa. Pero aquí, hermano, ellos lo agarraron aparte al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no podemos hacer muchas cosas, hermano? Le hemos preguntado al Señor, ¿por qué nosotros hemos orado por gente que tiene una influencia demoníaca? Por gente que está, hermano, el enemigo atacando esa vida, esa familia, ese matrimonio. Muchos hermanos no se han dado cuenta, pero el enemigo, el diablo, hermano, está oprimiendo tu vida.
tu familia, como padre, como esposo, como esposa, como mujer, como hijo, como hija. El diablo está orando de una. Acuérdate que el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué nosotros no podemos hacer? Le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Y el Señor les contestó. Fíjate bien lo que les contestó. Y Él les dijo, este género no, les dijo, este género dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuál era? Pero Mateo, fíjate bien lo que dice Mateo 17. Ahí en Mateo 17 les dice, por vuestra poca fe. Mateo 17 dice el 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, ¿por qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dieras este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género dice, no sale sino con oración y ayuno. Miren, hermanos, hay muchas cosas que nosotros, a veces por nuestra incredulidad no hacemos muchas cosas, a veces por nuestro descuido espiritual, no estamos fortalecidos, se manifiestan más las obras de la carne en nuestra vida que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos descuidado la lectura de la palabra de Dios, hemos descuidado la oración. Y acuérdate, hermano, que la oración no es un monólogo, porque la mayoría de nosotros oramos como monólogo, nomás nosotros hablamos. Y te pido, Señor esto, Señor aquello. Y si es, todos sabemos qué es la oración. ¿Qué es la oración? Intimidad, comunicación con Dios, ¿no? En una comunicación nada más uno habla, los dos hablan. Los dos hablan. Y tal parece que nuestras oraciones son un monólogo. Nomás nosotros queremos hablar y hablar y hablar y no le permitimos a Dios hablarnos. ¿Por qué, Señor? Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué, Señor? No lo pude hacer. Nada más te pido, Señor, que pero ya no oigo lo que me va a decir el Señor. Ya no me espero ahí hincado, postrado en ese momento a escuchar qué me va a decir Dios a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Por lo regular, la mayoría de nuestras oraciones son un monólogo, porque no dejamos hablar a Dios. No dejamos que Él nos diga, mira, tú no lo pudiste hacer porque andas en pecado. Tú no lo pudiste hacer porque eres un rebelde y desobediente a la palabra de Dios. Tú no lo pudiste hacer porque te gusta y amas el mundo. Amas más al mundo que las cosas mías. Tú no lo pudiste hacer porque no te congregas, porque prefieres más otras cosas que yo. Yo no soy lo principal en tu vida. Tú no lo puedes hacer por esto. Y ay, mejor ya no le voy a preguntar. Llega el momento, no, ¿para qué le pregunto? Ya se descoció el Señor. Porque ya me dijo todo. ¿Por qué no lo puedo hacer? Y ahí es donde Señor, gloria a Dios, gracias. Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Mira, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar, hermano, cuando nosotros empecemos verdaderamente a tener una oración, una comunión, una conversación con Dios. Muchos decimos, la oración es conversar con Dios. Y conversar con Dios es, en una conversación los dos hablan. No nomás tú hablas. No nomás yo hablo. Este género, hermano, hay muchas cosas, hermano, que en el nombre de Jesús, hermano, tenemos que hacer. Pero muchos de nosotros estamos como aquellos hombres que decían, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, te he hecho fuera, y el demonio salió y los correteó y los aporreó a todos esos, porque no obedecían a Dios. Hay muchas cosas que le tenemos que preguntar al Señor a solas. Señor, ¿por qué esto?
Y te va a decir por esto, por lo otro y aquello. Y este género, si tú quieres enfrentar, acuérdate que tenemos la responsabilidad. Nuestra lucha, ¿contra quién es? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestra responsabilidad, que es nuestra lucha, no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, contra demonios en los lugares celestes. Esa es nuestra lucha. Somos responsables, hermano. El ser cristiano no es que seas un miembro de un club. No, el ser cristiano, eres un soldado de Jesucristo, que tienes que estar dispuesto para la batalla. Pero hermanos, si no estamos preparados, si nos hemos descuidado, por eso muchos de nosotros caemos en el pecado, caemos en la desobediencia, caemos, hermano, en tantas cosas. El mundo nos vence, la carne nos vence, el pecado nos vence. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado. Y cuando vamos a orar por alguien, o cuando queremos hacer algo, nos conformamos y decimos, bueno, pues no pasó nada, ya ni modo. ¿Por qué no vamos a solas con el Señor y le decimos, Señor, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? ¿O son ustedes de aquellos de que eso ya no es para nosotros? Eso ya no es para nosotros los cristianos. No, pues estamos fritos. Se debe de manifestar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay mucha gente que necesita a Cristo en sus corazones. Hay mucha gente que necesita ser libre de su pecado, de tanta opresión, de tanta influencia del diablo en sus vidas, de tanta cosa malvada y perversa que hay en el mundo. Tienen que ser libres, y solamente el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, el poder de Dios los puede hacer libres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No podemos descuidarnos. Una salvación tan grande. No podemos descuidar esto, hermano. La iglesia está fallando. Así como fallaron los discípulos de Cristo Jesús al no poder echar fuera ese demonio, hermano, muchos de nosotros estamos fallando. Pero nunca le preguntamos al Señor, ¿por qué no pude? ¿Por qué yo no he podido hacer esto? Nos conformamos y así nos la llevamos, ya muertito. Ahí me la llevo bien suave, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, pasemos tiempo con el Señor, oremos, ayunemos y vamos a ver el poder de Dios en la iglesia. Vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas para llevar el Evangelio. Y la gente crea en el Señor Jesucristo y se arrepienta y sean perdonados todos sus pecados. ¿No es el anhelo y el deseo de nosotros que la gente crea en Cristo Jesús? ¿No es el anhelo de tener no una familia perfecta, no un matrimonio perfecto, pero fortalecido en el Señor? Oremos, ayunemos, leamos la Biblia, seamos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Paz de Cristo, hermano, pónganse de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me los bendiga, hermanos, a los que nos ven por internet. Dios me los guarde, Dios me los cuide. Nos vemos pronto. Acuérdate que estás invitado al aniversario del día 10 de septiembre. Faltan 10 días aproximadamente y horas para que nos puedas acompañar en esta bendición tan grande de darle la gloria a Dios. Así que Dios te bendice. Muy buenas noches. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos y te glorificamos. Te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Perdónanos, Dios, porque hemos descuidado una salvación tan grande. Perdónanos, Señor, porque hemos descuidado la lectura, la oración, el ayuno. Hemos descuidado la meditación y la reflexión de tu bendita y santa palabra. Perdónanos porque nos hemos hecho perezosos. Nos hemos conformado, Señor, a nuestra situación, Señor, actual. Levanta la iglesia. Levanta tu pueblo, Señor. Levanta nuestras vidas. ¿Por qué no hemos podido, Señor, hacer muchas cosas? Muéstranos, Dios. Muéstranos, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Dios. Que tú traigas esa convicción a nuestras vidas, Señor. Cada día, Señor, de justicia, de juicio y de pecado, Dios.
Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, Padre, que como hombres, como esposos, como padres estemos fortalecidos. Que nuestras esposas, Señor, sean sabias y entendidas, fortalecidas en tu palabra, Señor. Yo te pido por cada hombre, por cada mujer, Señor, en esta hora. Te adoramos y te glorificamos. Perdónanos, Dios, por tanto descuido, Señor. Como iglesia hemos fallado. Perdónanos. Perdónanos y levántanos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.